presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Usted está en Ministerios Internacionales Río de Agua Viva. Este es su servidor, el pastor Luis Rivera, que le da la bienvenida. Así de pie como estamos, vaya a su Biblia. Hechos 16, verso 5. Hechos 16, verso 5. Hechos 16, 5 dice así. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio. Padre, te damos gracias y te pedimos que añadas bendición a tu palabra para que se nos sea revelada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Voy a hacer una breve reflexión de este pasaje de la Escritura. Y lo primero que tengo que, para que usted le haga sentido esta Escritura, quiero ir un poquito para atrás a otras enseñanzas. Bueno, es tan importante pertenecer a una casa de vida. Los que pertenecen a una casa de vida ya le llevan ventaja a los que no pertenecen, porque parte del trasfondo de este pasaje bíblico ya se enseñó en las casas. Ya esto se enseñó, ya la gente domina el tema, ya la gente sabe de lo que el pastor va a hablar, pero como el pastor es buena gente, con todos, pues va a darle un breve repasito a los que no han estado, para que sepan de por qué el pastor va a decir lo que va a decir. La Biblia dice que Dios llamó a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio. Hechos capítulo 13, verso 1. Los llamó precisamente en Antioquía, le hizo el llamado oficial para que juntos formaran una mancuerna, un equipo ministerial que fue sumamente exitoso en su momento. La Biblia dice que ellos, mientras estaban en eso, se añadieron más colaboradores, más gente al ministerio, y entre los que se añadieron, se añadió Juan Marcos. Juan Marcos se añadió al equipo ministerial, y Juan Marcos, precisamente en la casa de Juan Marcos, fue donde cuando Pedro fue liberado sobrenaturalmente de la cárcel, que el ángel lo sacó de la cárcel sobrenaturalmente. Cuando Pedro sale de la cárcel, llega a casa de Juan Marcos, y donde había una vigilia de gente orando por él. Quiere decir que una vez más las casas siguen siendo importantes. ¿Cuántas cosas no han pasado en las casas? Por eso usted necesita saber que usted tiene que ver que su casa es una casa de bendición y es una casa de vida. Porque mientras Pedro sale de la cárcel, ¿a dónde fue Pedro? Pedro fue a una casa, pero no a cualquier casa. Fue a una casa donde él sabía que allí iba a encontrar gente consagrada, iba a encontrar ayuda y apoyo en un momento donde él andaba, pues, como prófugo, ¿no?, de las autoridades. Llegó a la casa de Juan Marcos, y en casa de Juan Marcos, pues ahí Pedro sale de ahí, parte a otro lugar y sigue la historia. Pero la palabra dice que Pablo y Bernabé deciden reclutar, toman también a Juan Marcos y lo incluyen en el ministerio. Y todos sabemos que cuando Pablo y Bernabé salen al primer viaje misionero, comienzan las pruebas, las luchas. Ya yo enseñé de eso y prediqué de eso en otras ocasiones, al punto de que Juan Marcos termina regresándose. Juan Marcos no aguantó la presión del ministerio, se regresa. Pero ¿qué sucede? Pablo y Bernabé tienen una victoria, un éxito extraordinario. Plantan iglesias, son miles, literalmente miles de discípulos, cientos de iglesias
en las regiones de Asia, en muchas distintas partes, tienen tremenda victoria en Antioquía. Y bueno, pasan muchas cosas. Y cuando Pablo decide regresar para dar un viaje de supervisión por todos los lugares donde habían plantado iglesias, Bernabé quiere traer de nuevo consigo a Juan Marcos. Digo, vamos a traernos a Juan Marcos ahora. Pero Pablo y Bernabé tenían un carácter muy difícil, muy distinto, debo decir, entre ambos. Y Bernabé es conocido como el hijo de consolación. Bernabé fue el primer misionero que oficialmente hablando que salió a países gentiles. Cuando el avivamiento comenzó en Antioquía, los gentiles se empezaron a convertir. La iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé a apoyar la obra misionera allá. Fue el primer misionero oficialmente hablando. Era el hijo de consolación. Fue el que consiguió que Pablo en su inicio, cuando no era aceptado por la iglesia, porque Pablo había sido un perseguidor, Bernabé fue el hombre que consiguió introducir a Pablo entre los 12 apóstoles. Bueno, Bernabé fue un hombre clave, siempre en toda la Biblia fue un hombre clave. Y la Biblia dice que cuando llegó un momento que él quiere llevar consigo a Juan Marcos, el que había abandonado a mitad la misión, Pablo dice: Juan Marcos no merece ir con nosotros. Y Bernabé sí quería y Juan Marcos no, al punto de que hubo una tal discusión entre ellos que terminaron por disolver la asociación evangelística. Pablo en lugar de Bernabé entra Silas y Juan Marcos se va con Bernabé. Y ya traímos un mensaje, una enseñanza de ese pasaje hace unos meses y no me voy a detener hoy en eso. Pero dice la palabra entonces que cuando Pablo se separa de Bernabé, se queda con Silas y comienza él a orar y comienza él a decir: bueno, ¿para dónde vamos? Porque Pablo iba a seguir predicando y ganando almas. Y dice la palabra que él entonces comienza a orar al Señor y comienza a orar de tal forma de que quería ir a ciertos lugares. Dice la palabra que primero le fue prohibido hablar la palabra en Galacia. Dice que después la palabra le fue prohibida hablar la palabra en Asia. Y dice también que intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo le paró 3 iniciativas de ir a predicar a lugares. Mire cómo es esto. Pablo quería predicar y escogía lugares y el Señor le decía: para allá no vas, para allá no vas y para allá no vas. Pero Pablo decía: para algún lado tengo que ir. Pero entonces dice la Biblia que entonces Pablo tuvo una visión en la noche. Dice que mientras Pablo dormía, tuvo una visión, se le mostró una visión en la noche. Y esto me acaba de venir ahora en este mismo instante. ¿Por qué? Porque no dice que Pablo tuvo una visión en el templo. No dice que la tuvo en el camino. No dice que la tuvo cuando se reunió con los hermanos. Dice que tuvo una visión de noche. Parece que tarde en la noche tuvo una visión. ¿Dónde Pablo tendría esa visión? A ver si alguien me puede decir con fuerza, ¿qué se hace en la noche? ¿Dónde se duerme? ¿Dónde está el cuarto y la cama? En una casa. Quiere decir que Pablo en una casa tuvo la revelación de que no era para Asia, no era para Bitinia, no era para Galacia, no era para Frigia, sino que la visión que Pablo recibe en una casa es de ir a Macedonia. Y tengo una foto por ahí que puse, que mandé a pedir, ojalá y aparezca esa foto por ahí. Porque Pablo recibe la indicación de ir a Macedonia. ¿Y qué era Macedonia? Macedonia era un estado. Es como decir un estado, como Minnesota. Macedonia era un estado que comprendía a lo que era el territorio romano, y parte de ese territorio estaba Macedonia. Macedonia tenía una historia larguísima de eventos, de sucesos. Era una ciudad importante, era una ciudad que tenía puerto marítimo, era una ciudad donde había muchas personas que llegaban allá. Y Pablo entonces, por el Espíritu, le indica al Señor: ve a Macedonia. Yo no sé si usted puede entender que Dios quiere enviarte a una parte.
Yo no sé si usted puede entender que tal vez usted tiene que entender en esta hora que Dios tiene un destino para ti, que tiene que ser buscado, tiene que ser investigado por medio de la oración y de la búsqueda, porque Dios tiene un plan contigo de enviarte a algún lugar, a alguna parte. Dios quiere hacer algo con tu vida. Aleluya. Y aquí a veces encontramos gente que hay que convencerlos para que hagan. A Pablo está buscando a Dios en oración para que le permita hacer. ¿Me dejo entender? Hay personas que como pues, siempre están buscando una razón para justificar el no hacer. Casi siempre la gente con mentalidad mediocre busca una razón convincente para no hacer. Pero los que tenemos visión y los que tenemos revelación siempre estamos buscando una dirección para hacer. Porque un discípulo sabe que de gracia recibió y hay que dar de gracia, y que hay un llamado que hay que cumplir. Y cuando tú te encuentres desocupado, dale ese aplauso fuerte. Cuando te encuentres que no estás produciendo, tienes que hacer como Pablo, comenzar a orar hasta que Dios te dé un destino y una misión. Y yo quiero que tú sepas que contigo hay un destino, para ti hay una misión, para ti Dios tiene un proyecto y para ti Dios tiene a un lugar donde te enviará, porque hay gente que está orando por ti sin saber tu nombre. Hay gente que está orando por alguien que llegue con una palabra de esperanza. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. A su nombre sea la gloria. Pablo vio en visión a un varón macedonio que le decía: Pablo, vas a Macedonia. Help us, ayúdanos, Pablo. Estamos necesitando de tu ministerio. Y yo quiero que tú sepas que por aquí en las ciudades gemelas, San Paul, Minneapolis, Eagan, Maplewood, Woodbury, Oakdale, hay alguien que no conoce tu nombre, pero está pidiendo a Dios que Dios envíe a alguien que traiga esperanza a la familia de él, que traiga esperanza a un hijo de él. A su nombre sea la gloria. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, y para esa hora Dios te llamó. Pero generalmente cuando oímos que Dios manda a alguien a un sitio, pues hoy día hay una actitud de glamour en el evangelio. Hay mucho glamour. Que me explico. Bueno, pues aquí tenemos, usted ve ahí que si hay luces, ahí están grabando, hay una luz ahí que enfoca, y tenemos acá cosas, y bueno, eso da una especie de aire glamuroso al ministerio. De repente alguien lo interpreta así. Usted mira hoy día, pues la gente que ministra la alabanza, pues los conciertos cristianos poco tienen que envidiarle a un concierto de cualquier artista secular. O sea, lo mismo que hay allá, lo hay acá. Gloria a Dios por eso. Yo no estoy criticando eso. Yo creo que en la iglesia tienen que haber las mejores cosas. Yo creo eso firmemente. Denle un aplauso fuerte al Señor. Las mejores cosas, los mejores equipos, la gente más calificada. Yo estoy convencido de eso. Pero lo que también tengo que clarificarle a la gente, que nadie debe confundir el ministerio con glamour. Nadie debe confundir el ministerio con luces y cámaras y humo saliendo de una plataforma, ni un cantante bajando por un cable. Yo creo, mis amados, que el ministerio trasciende mucho, demasiado más que eso. Aleluya. Y hay que entender que cuando Dios llamó a Pablo, le dijo: Pablo, ve a Macedonia, porque en Macedonia aparece un hombre macedonio, con apariencia macedonia, con estilo macedonio, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tal vez usted piensa que ese mismo hombre de la visión estaba esperando a Pablo en el puerto cuando Pablo se bajó del barco y llegó a Macedonia, tal vez buscando el varón de la visión, y no vio al varón de la visión. No había nadie allí. Pablo llega a Macedonia y se da cuenta que en Macedonia no habían sinagogas cuando él llega a aquella región donde él llegó. Aleluya. En Filipo no habían allí sinagogas donde Pablo acostumbraba a predicar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo terminó yéndose a las orillas de un río para predicar. Lo primero que tú tienes que ver acá, que cuando Dios llamó a Pablo, nadie lo esperaba en Macedonia. Nadie esperaba a Pablo en Macedonia. Pero si Dios te envía, aunque nadie te esté esperando, Dios se encargará de alinear la gente que trabajará a tu lado y que escuchará lo que tú tienes que decir.
¿Y quién iba a recibir a Pablo en Macedonia? Nadie. No había nadie allí. El macedonio de la visión no apareció en el puerto, pero Dios lo estaba enviando. Tú tienes que saber que Dios te envía aunque tú no veas los recursos inmediatamente. La gente tiene que saber, pastor, ¿cómo planto una casa de vida? No tengo gente. La gente Dios te la va a alinear cuando la plantes. La gente quiere ver primero para actuar después. Y yo quiero que tú entiendas que en el reino no siempre las cosas son así. En el reino muchas veces Dios te manda y en el camino Dios te proveerá los recursos. Dios te manda a abrir una casa de vida y no tiene gente. Pero si lo ruegas a Dios de corazón, la gente va a aparecer. Pastor, yo quiero abrir casa de vida, pero estoy tan apretado económicamente que no tengo para la galletita y el chocolate. Yo te aseguro que la plantas y aparece el chocolate, aparecen las galletas, aparece el champurrado, aparecen los tamales, aparece sancocho de pata de res, aparece todo, aparece, porque Dios te va a proveer lo que tú necesitas, porque el que invita, paga. Lo segundo es que vemos que entonces Pablo, no habían sinagogas, y en Macedonia no habían sinagogas en esa región de Filipo. Por eso la gente acudía a las orillas del río para orar. Pablo dijo, bueno, no hay sinagogas, pues vamos para el río. Y Pablo se fue a la orilla de un río donde se reunían las personas, entre ellos mujeres, para orar y aprender de la palabra. Y allí Pablo llegó a ese lugar y comenzó a hablar la palabra allí. Dios va a salvar gente en donde sea y como sea. Porque cuando un discípulo llega, lo mismo predica en una plataforma elegante que abajo un árbol, pero de que se predica, porque los discípulos somos ganadores de alma en todas partes, en todo lugar. No hay excusa. Entonces, pero como Dios es un Dios que provee, y Pablo no se fue por sus propias iniciativas a Macedonia, sino que fue enviado por Dios. Y cuando Dios te envía, Dios te financia tu proyecto. Eso te lo puedo decir yo, te lo puedo decir con todo mi corazón, con toda sinceridad. En muchas cosas que me he metido en la vida no he tenido los recursos, pero he creído que Dios me envía. Y cuando creo que Dios me envía, Dios me ha provisto todo y cada una de las cosas a las que a su nombre sea la gloria, me ha llamado a hacer. Aleluya. Cuando comenzamos a trabajar con la televisión, no teníamos dinero ni para, empezamos con celulares, grabando con celulares, después cámaras caseras, después hizo falta cámaras de alta definición. Y quiere que le diga algo, nunca tuve el dinero antes. Creí que Dios me enviaba y me sorprendía Dios proveyendo aquí, proveyendo allá, proveyendo más acá. Cuando compré esta propiedad tampoco tenía dinero para comprarla, pero creí que Dios del cielo podía proveerme mucho más abundantemente de lo que yo pensaba. Creí y esta propiedad se compró, y todo lo que he hecho en la vida para Dios, los programas de la televisión secular que tenemos, esos programas en inicio tampoco tenía con qué pagarlo, no tenía con qué pagar la radio, no tenía con qué pagar nada, pero Dios siempre cuando te envía, Él va a proveer los recursos porque Él es el Señor de su obra, aleluya, y Él va a financiar todo. Él lo ha hecho siempre. Entonces, en Macedonia, dice la Biblia que Dios preparó el corazón de Lidia. Miren lo que dice la Biblia. Dios preparó el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo comenzó a hablar y Lidia es tocada por el Señor. Y cuando Pablo hace el llamado, Lidia acepta al Señor. Y Lidia con su familia acepta al Señor. Porque cuando alguien se decide, discípulos, cuando tú te decides a buscar de Dios, no mucho tiempo después tu familia
va también a querer buscar de Dios. Tengo uno que lo cree, tengo otro que lo cree, tengo otro que lo cree, tengo gente que lo cree. ¿Será que hay más gente que diga, yo creo eso, pastor? Dígalo, yo lo creo. Si tienes familia alejada, aleluya, mire, el evangelio es, en el buen sentido, es como la gripa. Llega la gripa a una casa, se enferman todos. Así pasa en el evangelio. Llega uno, lo transforma a Dios, bien convertido, bien transformado. No pasa mucho tiempo que empieza uno, el otro, la suegra, el suegro, la tía, la comadre, el primo. ¿Por qué? Porque Dios bendice las casas cuando alguien se busca a Dios de corazón. Y la Biblia dice que entonces Lidia se convierte. Pero Lidia era una mujer comerciante, una mujer. En Macedonia, Pablo conoce a Lidia, una exitosa comerciante, la cual financió y hospedó al apóstol Pablo y a su equipo ministerial. Porque el que invita, nunca pongamos el dinero como un pretexto para no hacer la voluntad de Dios. Porque nunca desarrollará fe. Porque Dios siempre nos pide hacer cosas y no tenemos. Porque es una manera en la que desarrollamos fe. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué Dios no le pide a aquel tanto que tiene y yo que no tengo? Los matafé. ¿Sí conoce matafés? Los matafé te dicen, tú que andas ofrendando ahí, diezmando ahí, trabajando ahí, tú con tanta necesidad que tienes. Y el día que tú esperes no tener necesidad para dar, siempre necesitamos algo. Y yo he aprendido que aunque yo necesite algo, yo estoy consciente de que cuando Dios me pide, yo le doy. Porque si Él me pide, es porque me quiere dar. Lo voy a decir otra vez. Cada vez que Dios me pide, es porque me quiere dar. Y Dios en este día le está pidiendo a alguien tal vez algo tan insignificante como la sala de tu casa. Y tú dices, mi casa está fea, mi casa no es atractiva, en mi casa nadie querrá entrar. Pero yo te digo que si Dios te está pidiendo esa sala chiquita, lo más probable es que Dios ha planeado darte una sala 10 veces, 5 veces, 20 veces, una casa. Te lo digo en mi experiencia, cuando Dios me pide algo es porque me quiere dar más de lo mismo que me está pidiendo. Cuando Ana ofreció el hijo, que era estéril, ofreció el hijo sin tenerlo, ofreció sin tener. Ana dijo, dame un hijo varón y yo te lo doy a ti. Está ofreciendo sin tener. Dios está buscando gente que ofrezca sin tener. Porque la gente que ofrece sin tener, gente que va a desarrollar fe. Aleluya, gloria a Dios. Y Ana dijo, dame un hijo varón y yo te lo dedico. Y dijo Dios, bueno, pues está bien. Y le dio el hijo, ¿verdad? Avanzando en la historia, le dio el hijo. Y dice la Biblia que Ana comenzó a amamantar el bebé y todo, no había fórmula ni Gerber, era todo ahí a mano. Ana amamantando a Samuel hasta que ya comía, ya se podía desenvolver por sí mismo. Y llegó el día que había que ir a dejar a Samuelito allá, porque ella dijo, si me das un hijo te lo entrego. ¿Usted cree que fue sencillo para Ana esa decisión? Ir allí con su hijo, único hijo, el único que tenía. Yo te aseguro que las vecinas le dijeron, mira Ana, está bien, Dios conoce tu corazón, ¿cómo tú vas a entregar tu único hijo? Mira que Penina entregue uno de los de ella, que ella tiene muchos, tú nada más tienes uno, no entregue tu hijo. Mira, Dios sabe, Dios no es tan abusivo como para pedirte lo único que tú tienes. Se parece a los argumentos de algunos por ahí, ¿verdad? Dios no es tan abusivo, lo único que tú tienes y encima te lo quieren bajar ahí en la iglesia. Tú que acabas de cambiar la carpeta y ahora te la van a ensuciar los de la iglesia. Tú que acabas de comprar un carro y vas a llenar ese carro de gente con la nieve que hay para jalarlos para la iglesia. Mira, Dios sabe que es con tanto sacrificio que lo has tenido. Porque cuando Dios te pide,
es porque te quiere dar más de lo mismo. Aleluya. Entonces, linda iglesia, llegó la hora. Y Ana, estoy seguro que hubo llanto, hubo un momento de dolor. No podía irlo a ver todos los días. Era una vez al año en la que iba Ana. Bueno, en fin, pero oiga, a ver lo que le digo. Cuando Ana dejó a Samuelito allí en el templo y le dijo: Samuelito, nos vemos, regresó a su casa. Algo pasó en el vientre de Ana. Y es que Ana, entonces, cuando cumplió lo que había ofrecido al Señor, sus óvulos se activaron, su matriz se activó. Aleluya. Comenzó el estrógeno a moverse de allá para acá y de aquí para allá. Y dice la Biblia que entonces Dios le dio a Ana 5 hijos más. Porque cuando tú aprendes a darle a Dios lo único que tú tienes y Dios te lo pide, es porque Dios quiere darte mucho más de eso que tú le estás ofreciendo. Su nombre sea la gloria. Entonces Lidia era una mujer exitosa, comerciante, vendía telas caras, púrpura, era su cartera de clientes eran reyes, príncipes, gente acaudalada. Ella no vendía telitas cualquiera, era una mujer sumamente acaudalada. Y la Biblia dice que esa mujer le dijo a Pablo: oye, Pablo, ¿y dónde es que tú estás viviendo? No, pues yo me estoy hospedando en tal sitio. ¿Qué? Eso lo digo yo. Tú no puedes estar ahí. Si de verdad yo soy sierva de Dios, como tú dices, si me has hallado justa y me has bautizado, pues entonces tienes que ir a casa. Jala a toda tu gente, jala a tu equipo ministerial y váyanse. En casa hay espacio. Y desde aquel momento Lidia financió el ministerio de Pablo mientras estuvo allí en Filipo. Lidia, porque cuando Dios te llama, aunque Pablo nadie lo estaba esperando en el puerto, el macedonio no estaba en el puerto, Dios había preparado el corazón de Lidia para que le sostuviera y le proveyera todo lo que él necesitaba. Y Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y el mismo que preparó el corazón de la viuda para que sustentara a Elías, es el mismo que también tiene el corazón de alguien preparado para proveerte lo que tú necesitas, que Dios sabe, porque antes de que venga la necesidad, ya Dios tiene la respuesta y la provisión para lo que tú necesitas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Antes de que venga la necesidad, ya el Señor ha hecho la provisión. Por eso, antes de que Pedro negara al Señor 3 veces, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado al Padre porque tú me negarás 3 veces. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y cuando te caigas y te vuelvas a reconciliar, vuelvas para atrás y confirmes a tus hermanos. Pedro todavía no había negado al Señor y ya el Señor había hecho la provisión para restaurarlo, para darle unción, para darle fe. Porque antes de que venga la necesidad, ya Dios ha provisto los recursos para ti. Tú tienes que creer lo que yo te estoy diciendo si vas a servir a Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces dice la Biblia que Lidia lo sostiene, Dios proveyó. Pero no todo sería, porque en el llamado, donde Dios te envía, no todo es fácil. Y el problema que tienen algunos discípulos es que piensan que si las cosas no son fáciles, no son de Dios. Mire lo que hace alguna gente. Mire la mentalidad de alguien que dice: bueno, ¿cómo tú evalúas si algo es de Dios o no es de Dios? La gente dice: bueno, algunos dicen, si todo sale bien, es porque es de Dios. Y otros dicen, si todo sale bien, esto no es de Dios. Entonces, ¿por qué el diablo no se opone? Tú miras las circunstancias y en base a las circunstancias tú dices qué es y qué no es de Dios. Repito, si todo sale bien, alguien dice esto es de Dios porque todo está saliendo bien. Si todo sale bien, el otro hermano dice esto lo más seguro no es de Dios. ¿Por qué el diablo no se opone? Otros dicen, si todo está saliendo mal, es porque esto no es de Dios.
porque todo está saliendo mal. Y otro dice, si todo está saliendo mal, esto es de Dios, porque mira cómo se ha levantado el diablo. Entonces tú no puedes confiar en lo que te pasa para saber si es de Dios o no. Tú lo que tienes que estar claro en tu identidad. Y yo he sido de Dios, mi ministerio, de mi esposa y mío ha sido de Dios antes, hoy y mañana. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estuvimos allá en la Arquea, allá en aquel lugar feísimo, yo estaba en la voluntad de Dios. Y cuando nos trasladamos para acá, yo estaba en la voluntad de Dios. Y cuando casi pierdo esta propiedad, yo estaba en la voluntad de Dios. Y cuando no había finanzas, yo estaba en la voluntad de Dios. Y cuando los discípulos se llevaban la basura en la espalda, porque no había con qué pagar un bote de basura, yo estaba en la voluntad de Dios. Entonces las circunstancias no son las que me dicen a mí si estoy o no estoy. Si yo estoy en la voluntad de Dios es si yo sé cuál es la voluntad de mi Padre. Y venga lo que venga, pase lo que pase, yo estoy en la voluntad de Dios, en las buenas como en las malas, porque yo sé para lo que Dios me llamó. Si tú estás haciendo discípulos, aunque tengas problemas, estás en la voluntad de Dios. Si se levantó aquel por allá a criticarte, a maldecirte, no se te ocurra renunciar a lo que estás haciendo para Dios por lo que alguien más dice o te hace. Tú tienes que saber que Dios te llamó a ganar, a hacer, a formar discípulos. Y aunque te lluevan gatos negros, aleluya, tú tienes que saber que Dios te llamó y que para esta hora Dios te está usando. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué digo esto? 5. En Macedonia, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Pero también ganan para Cristo al carcelero y a toda la familia. ¿Qué pasa en Macedonia? ¿Qué pasa en Filipos? Pablo, una mujer pudiente lo comienza a apoyar. Y Pablo comienza a predicar. Y comienza a tener éxito. Y aparece una muchacha. Porque eso te digo que tú no puedes dejarte llevar de las circunstancias. La muchacha adivina, comienza a decir, ahí van los siervos de Dios y mil cosas. Y empezó eso por muchos días. Y dice que un cierto día Pablo se indigna y reprende al demonio de la muchacha. Y dice la Biblia que la muchacha queda libre. La muchacha ya no le sale nada, ya mira las manos y dice, yo no veo nada. Ya se me fueron las facultades, soy libre de este espíritu de adivinación. Los amos se ponen bravos porque perdieron la riqueza que generaba ella. Meten preso a Pablo y a Silas, pero antes de meterlos a la cárcel los azotaron. Lo golpearon, lo hirieron. Eso pasó en Filipos. Y eso pasó en la voluntad de Dios. Ellos no andaban en rebeldía, ellos andaban en la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que los metieron presos al calabozo de más adentro, lo más profundo. Ahí los encarcelaron, heridas abiertas. Pero dice la palabra que ellos comenzaron a adorar a Dios en la noche. Yo no sé si dirían, como ese canto que vamos a cantar ya en un rato, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque no puedas ver, sé que está sobrando. Aunque yo no vea, yo sé que tú estás haciendo algo. Yo quiero que tú sepas que aunque tú no estés viendo a Dios hablar, Dios nunca deja de hablar. Porque la palabra, Él es el verbo de vida, Él es la palabra y Dios nunca está callado. Tú no lo oyes, pero Dios siempre está hablando. Dios siempre está dando órdenes. Dios siempre está diciendo, ángeles, muévanse, vayan, respondan, echen fuera ese obstáculo, libren a mi siervo. Dios está obrando en tu vida. Tú no lo ves, tú no ves nada, pero Dios está moviéndose. Se está moviendo ahora, se mueve en tu casa de vida. Tú no lo ves, pero Dios se comienza a mover ahí. Por eso ahí se salva gente, ahí la gente es liberada. A su nombre sea la gloria.
Tengo un testimonio de la familia del hermano Darío, de hermana Vilma. El día, oiga esto, el día que plantaron la Casa de Vida, inauguración, Casa de Vida inaugurada. Mientras ellos están dando la Casa de Vida, entra una noticia. El mismo día, en el mismo instante, un miembro de la familia lo habían detenido y todo pintaba mal por las situaciones que ya sabemos. Y entre lágrimas uno se miraba, pero la Casa de Vida se dio. El hermano Alfredo allí dio palabra, porque los discípulos damos palabra en los momentos de crisis. A un discípulo está ahí para decir: hay esperanza. Mire, nunca había pasado nada con ese muchacho. Nada más plantan la Casa de Vida, la abren y a los 15 minutos de la casa están marchando, llaman: fulano de tal, detenido. Todo pinta mal, parece que algo malo va a pasar con él. Pero en aquella Casa de Vida oraron. Ahí está la hermana, mírala ahí. En la Casa de Vida oraron, ella misma. Oraron y declararon y hablaron palabra. Aleluya. Y si uno se deja llevar por las circunstancias, ¿qué te dice el diablo? ¿Ves lo que te pasa? Por abrir esa Casa de Vida, por tener los hermanos ahí metidos, mira lo que le pasó a tu familiar. Pero un discípulo sabe que aunque las circunstancias sean adversas, tú sabes que tú estás en la voluntad de Dios. Aunque algo malo pasa, tú estás en la voluntad de Dios. Eso es. ¿Será que alguien me puede regalar un minuto de adoración al Señor? Ponte de pie, alaba al Señor, glorifica su nombre. ¿Será que alguien puede alabar a Dios y decir: aunque las cosas estén saliendo mal, yo sé que Dios está en control? Te voy a dar un minuto para que alabes al Señor. Suba la banda. Un minuto para que alabes al Señor, un minuto para que alabes al Señor, un minuto para que alabes al Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Pasa a Macedonia, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué Pablo no se rinde en Macedonia? Llega y nadie lo recibe. Llega y no hay nadie que colabora. Llega y no hay nadie que le eche la mano. Predica la palabra, echa fuera demonios y termina golpeado, sangrando. Pero Pablo comienza a cantar. ¿Qué cantaría? A cantar la canción. Bueno, se me fueron los cantantes. Vengan los cantantes. ¿Qué decía Pablo en la canción? ¿Qué cantaría Pablo? ¿Alguien sabe qué cantaba? Yo no estuve ahí. Dice que cantaban al Señor. Cantaban sus pies amarrados al cepo. Incómodos en una cárcel húmeda. Tal vez ratas corriendo de allá para acá y de aquí para allá. Mal olor, a orina, a excremento. Señor, tú me dijiste que viniera a Macedonia. Y mira lo que me está pasando en Macedonia. Aquí estoy herido, golpeado, sangrando. Silas herido, golpeado, sangrando. Y yo me los imagino a ellos mirándose en la noche. Porque cuando tú estás bien golpeado y se te enfrían los golpes, tú sientes que el dolor es más incómodo, no se podían poner en una posición ideal. Y Pablo y Silas se miran. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pablo le dice a Silas: cantemos al Señor. Y Silas dice: cantemos al Señor. Ellos tuvieron que haber cantado algo que los fortaleciera. No pudieron haber cantado el coro de los desesperados. Tuvieron que haber cantado: aunque no pueda verse, está sobrando. Aunque no pueda verse, está sobrando. Siempre estás sobrando.
Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Levanta las manos. Aquí está, debemos mover, te adoraré, Levanta las manos al cielo. te adoraré. ¿Tú crees que Dios no está haciendo nada? Aquí está, obrando en ¿Tú te mí, crees que Dios no está oyendo tus oraciones? te adoraré, te adoraré. Pero Dios se está Aquí moviendo. está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Dios te va a sorprender en tu Macedonia. Dile al que está al lado tuyo, Dios te va a responder, te va a sorprender en tu Macedonia. Cuando Pablo fue a Macedonia obediente al Señor, Pablo en esa gestión se gana a Timoteo y lo convierte en un discípulo de él. Cuando Pablo fue a Macedonia, ganó a Lidia y a toda su familia. Cuando Pablo fue a Macedonia, liberó a una adivina que estaba atada por demonios. Cuando Pablo fue a Macedonia, ganó al carcelero y a toda la familia del carcelero en Macedonia. Pero también el carcelero que tal vez participó de la tortura, de los golpes, de los azotes. Cuando Pablo cantó, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron y el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo necesito al Dios que ustedes le sirven. ¿Qué pasó? Pablo golpeado, herido, preso. ¿Quién tenía autoridad sobre quién? ¿Pablo sobre el preso? ¿Pablo sobre el carcelero? ¿O el carcelero sobre Pablo? ¿Quién custodiaba a quién? El carcelero custodiaba a Pablo. Pero el carcelero terminó diciendo: ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y Pablo terminó ministrando al carcelero. Aleluya. Y yo quiero que tú veas esto, porque los mismos que tal vez te han lastimado, te han herido, han participado de tu dolor, dice que en aquella misma hora el carcelero saca a Pablo y a Silas de noche y ¿a dónde usted cree que los llevó? Por favor, que alguien me dijera, ¿a dónde los llevó? Es que en la casa siempre va a haber bendición. El carcelero dijo: vamos a abrir una casa de vida. Vente, Pablo, vente, follow me. Vamos para casa. Y cuando Pablo y el carcelero llegan de madrugada, tocan la puerta. ¿Qué tú haces aquí? No, y esos hombres sangrando, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estos presos en esta casa? Mujer, tranquilícese, cálmese. Estos no son cualquier persona. Estos son hombres de Dios que tienen algo que decirte a ti, decirme a mí. Y dice la Biblia que en aquella noche el carcelero le curó las heridas. Yo creo que no me entendió. El mismo que participó de las heridas terminó curándole las heridas, terminó limpiándolo, terminó sacando la sangre, terminó. El que te hiere hoy, cuando abras la casa de vida, va a encontrar en tu casa sanidad y restauración. Oh, se bautizaron todos en la casa, porque cuando hay una casa de vida, la gente se convierte, la gente recibe revelación y también la gente de ahí sale a bautizarse.
Aleluya. Y eso, si lo hizo en casa de un carcelero cruel, malvado probablemente, falto de misericordia, lo hace en tu casa también. Lo hace en tu casa también. ¿Qué más pasó en Macedonia? En la región de Macedonia. En la región de Macedonia, Pablo conoce a Aquila y a Priscila y los convierte en sus colaboradores del ministerio. ¿Qué más pasa en la región de Macedonia? Ahí también aparece Apolos, el predicador elocuente, poderoso en palabra, pero sin revelación. Y Aquila y Priscila lo terminan de formar, discípulos de Pablo. Cuando Pablo obedece a la visión, tocó la vida de mucha gente. No había recursos, nadie lo esperaba, no había iglesia, no había salario. Pablo dice: estas manos me han sostenido, aleluya, con estas manos he trabajado. Aunque no había salario, aunque no habían buenas ofrendas, aunque no habían templos, aunque no habían buenas plataformas, Dios estaba con Pablo como está contigo. No todo va a ser fácil, pero tendrás éxito si le crees a Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Cántelo con fuerza la iglesia. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Ahora mismo hay ángeles moviéndose. Siempre estás. Ahora mismo Estás sobrando. el Espíritu de Dios está sanando gente. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. Ahora mismo el Espíritu Santo está aquí. Estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Yeah, yeah. Always working. Yeah, yeah. Aunque no abres camino, cumples promesas, no se entienda. Así es Dios. Dios, así es. Él no ha cambiado. Es el mismo. Milagros, abres camino, cumples promesas, no se entienda. Mi Dios, así es. Abres camino, cumples promesas, no se entienda. Iglesia amada, probablemente aquí hay amigos, familiares de los graduandos que vinieron de alguna manera a solidarizarse con alguien de esta graduación. Eso fue la razón o el pretexto por el cual tú llegaste aquí. Pero en realidad tú no llegaste aquí por una graduación. Tú llegaste aquí y Dios se valió de esta graduación para encontrarse contigo hoy. Dios los trajo para darles un encuentro personal con Él, con su presencia. Por eso yo voy a hacer un llamado muy rápido y muy directo a todas aquellas personas que necesitan hoy reconciliar su vida con el Señor, recibirlo como único y suficiente Salvador. Yo quiero pedirles en este instante, si usted trajo a alguien que está su amigo, con delicadeza dígale: yo te acompaño si tú quieres, te acompaño para que recibas al Señor. ¿Habrá alguien que quiera hoy tomar esta decisión? En el balcón hubiera alguien, o tal vez en la parte de abajo, alguien que diga: yo hoy yo quiero recibir a Jesús en mi corazón.
Yo no sé si hay alguien, tal vez si todos son ya convertidos, creyentes, pero pudiera haber alguien que aún todavía no ha tomado esta decisión. Si hay alguien y está acompañado de otro discípulo, un discípulo guía a otro discípulo a tomar la decisión más importante. Ananías guió a Pablo en sus primeros pasos. Ananías se encargó de organizar el bautismo, se organizó de que Pablo fuera recibido en la iglesia, se encargó de todo, porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo es un coordinador y trabaja en pro de su hermano. Ahí viene una persona que hoy va a reconciliarse. Dios la bendiga, a la dama, pase adelante. Si hay alguien más que todavía quiere tomar esta decisión, Dios te bendiga. Aquí, hija, aquí, párate aquí. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. ¿Alguna otra persona más que diga: hoy es mi día, hoy yo quiero reconciliarme con el Señor, voy a entregar mi vida a Cristo hoy? Aleluya, qué bueno. Ahí está, un discípulo. Los discípulos reciben a los discípulos. Quédate con ella ahí, quédate con ella ahí, quédate con ella ahí. ¿Habrá alguien más que diga: yo voy a tomar esta decisión hoy es mi día? Dios me trajo a esta graduación para convertirme en un discípulo. Pablo llegó a aquella cárcel no porque Dios no tenía poder. Pablo llegó a aquella cárcel porque él sería el instrumento para salvar al carcelero y a su familia. Y por eso has llegado en esta tarde, para tener esta oportunidad de salvación y de vida eterna. Habrá una persona más que diga: yo hoy voy a tomar esta decisión. Vamos a contar 5 segundos para que usted venga al Señor. No salga de aquí sin Jesús. 4 segundos, venga. No se vaya sin Jesús. 4 segundos, si hubiera alguien más. 3 segundos, si hubiera alguien más. No se vaya de aquí sin tomar esa decisión. Ahí viene alguien, 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 ahí viene gente, ahí viene gente, ahí viene la gente. 3 segundos. No salga de aquí sin Jesús. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. El Señor te... La mamá de Roberto. Dios te bendiga. Qué bendición. Gracias por lo que ha hecho por nosotros a la distancia. Ella nos ha bendecido mucho a la distancia. Gracias. Amén. Dios bendiga al joven también. 3 segundos. 3 segundos. 2 segundos. No se vaya a ir sin Cristo. 2 segundos. Venga, reciba al Señor. 2 segundos. 1 segundo. 1 segundo. Una vida más. Una vida más. Una vida más. Una vida más. 1 segundo. Reconcíliate. Ven. Abrázate a Jesús. Él te va a recibir con brazos de amor y de misericordia. Una vida más. Una vida más. Aleluya. Tal vez en el balcón, en la parte de arriba, alguien más. Si no hay nadie más, yo voy a orar por estas 3 personas que hoy han tomado esta decisión extraordinaria de recibir al Señor. La Biblia dice que de modo que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. No importa los pecados, las faltas, los errores de ayer, de esta mañana, inclusive hasta de esta misma tarde. Cuando usted viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Será que todavía antes de orar alguien más quisiera? Antes de orar, pudiera ser que hubiera alguien más. ¿Por qué se va a quedar sin Jesús usted? Pudiera ser que alguien más. Si no hay nadie más, pues yo voy a orar por ustedes. Yo los voy a guiar en una oración de fe. Usted va a repetir esta oración. Es para guiarlo a una confesión de fe. Y en el momento que usted haga eso, usted pasa de muerte a vida. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que me ayudes a perseverar firme en tus caminos y firme en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso a estas 3 vidas
que han recibido al Señor. Aleluya. Ella es tu amiga, ok. Él es de tu casa de vida. Es tu primo, va a tu casa de vida. Sí, qué bendición. Miren, las casas de vida. Ella va a tu casa de vida. También, qué bendición. Es que las casas de vida, pastor, las casas de vida. Aquí uno lo que le da es pero esto es de las casas de vida. Los discípulos ganando discípulos. Entonces vamos, que ellos pasen a su lugar. Siéntenlos a ellos en su lugar, porque ellos vienen también a ver la graduación y los atienden cuando terminemos con todo lo demás. Quiero que la pastora suba. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Porque donde la presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a luisriverapoder@gmail.com y pastora zairarivera@gmail.com.